Bien, vamos a explicar cómo un microservicio va a interactuar con otro microservicio, ¿no? Acá tenemos tres microservicios que es cuenta, data catálogo y ejemplo. Esos tres están en MySQL, ¿no? Esos tres están en MySQL y uno que es libro que está en MongoDB. Entonces más o menos es la estructura así, ¿no? Entonces nosotros queremos de que crear otro microservicio de auditoría que registre en la tabla de auditoría de MySQL las interacciones de cada microservicio, ¿no? O sea, como un historial, ¿no? Eso es lo que se quiere hacer, ¿ok? Entonces, el primer paso, vamos a crear nuestra una aplicación. Vamos a ponerle ahí DAWI. Ahí está, vamos a ponerle ahí DAWI. Microservicio. Microservicio. Y vamos a ponerle ahí auditoría guión MySQL. Ahí está, mira. Vamos a ponerle así Maven 17, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerle de esa manera. DAWI microservicio auditoría guión MySQL. Le damos next y ahí le vamos a poner, ¿no? Vamos a colocarle ahí, como está en MySQL, MySQL driver. Vamos a ponerle JPA en MySQL. Vamos a poner el web, Spring Web. Vamos a ponerle además el Lombok. El Lombok. Y voy a colocarle también en este caso el tool, ¿no? DevTools. Spring DevTools. Ahí está todo. Entonces ahí le doy next y le voy a dar finish. Entonces eso voy a crearlo hasta ahí. Y voy a comenzar a programar, ¿no? Voy a comenzar a programar aquí. Entonces, primera parte, creo mi entidad. Voy a poner mi entidad. Voy a poner aquí mi entity. Voy a ponerle auditoría. Mi auditoría. Auditoría. Y ahí vamos a ponerle... Vamos a andar un poco la letra por aquí. Entonces vamos a ponerle los campos que me permitan registrar los datos, ¿ya? Vamos a poner aquí, bueno, entity, ¿no? Entity, arroba table, ¿no? Que tabla, auditoría. Y vamos a poner arroba getter y arroba setters. Ahí está, control shift O para que se agregue los import, ¿no? Ahí está, listo. Entonces ahí está nuestra entidad. Vamos a colocarle aquí los atributos private int id auditoría. Esto va a ser la pk, vamos a ponerle generate value. Ahí está, para que sea auto generado. Acá le vamos a poner private string tipo de base de datos, ¿no? Tipo de base de datos. Si es MongoDB, ¿no? Vamos a poner luego tabla. ¿A qué tabla se refiere, no? ¿A qué tabla, no? Tipo de base de datos. Vamos a ponerle acá la base de datos. Base de datos. Tabla. Y le vamos a poner la fecha, ¿no? La fecha de registro.
fecha de registro. Ahí está, fecha de registro. Fecha de registro. Ok. Entonces, como esta de acá va a generar nuestra tabla, vamos a hacer que esta aplicación genere nuestra tabla. Le vamos a poner aquí @column. @column. Ahí está. Vamos a ponerle igual, pero aquí vamos a ponerle un tamaño, ¿no? Que sea, que no permita nulos y que tenga el tamaño 100. Ahí está. Y la base de datos que tenga tamaño 200, vamos a ponerle 200. Y aquí la tabla que tenga tamaño 100. Tamaño 100. Ahí está, mira. De esta manera, ¿no? Se está creando la... Y aquí vamos a poner arroba temporal y vamos a ponerle que sea timestamp, o sea que permita horas, minutos y segundos. Ahí está, entonces mira, fíjate que ahí estamos creando ya nuestra entidad. Nuestra entidad de esta manera, ¿no? Bien, continuamos. Entonces tenemos aquí los microservicios que es... este está con el puerto 8092. Este está con el 8092. Este está con el 8093. Este está con el 8094, ¿no? 8094 y este 8095. Y aquí este va a estar con el puerto 8091. Entonces voy a copiarle esto de aquí y voy a ponerle aquí en el puerto 8091. 8091 va a ser la... Ahí está. Y aquí voy a crear otra base de datos. Voy a crear otra base de datos. La base de datos se va a llamar... Voy a colocarle aquí un nombre a la base de datos. Solamente va a ser para auditoría. Se va a llamar backend. Se va a llamar BD Auditoría Servicios. Ahí está, BD Auditoría Servicios. BD Auditoría Servicios. Y aquí voy a crear otro parámetro. Voy a crear aquí voy a colocarle aquí para que sea update y acá en la ruta, en el data source URL, yo quiero que se genere la base de datos de manera automática, ¿no? Entonces eso lo podemos buscar aquí, mira, en ChatGPT, cómo colocar en la ruta un parámetro para que se genere, ¿no? Parámetro para generar la base de datos de manera automática, ¿no? Entonces mira, ahí está, acá hay un parámetro, este de acá es, no, create database si no existe true. Entonces ese parámetro lo vamos a colocar aquí, ¿no? Ahí está. Y le vamos a poner server Tyson América Lima. Entonces esto de acá lo que va a hacer es crear la base de datos true. Y este lo que va a hacer es crear la tabla, ¿no? Ok. Entonces mira, ahí voy a ejecutarlo hasta ahí. Voy a ejecutarlo. Voy a borrar previamente la base de datos que tengo aquí. Voy a borrar esta base de datos.
No existe ya la base de datos. Y voy a levantar aquí mi microservicio con el puerto 8091. Ya. Y me doy cuenta de que aquí se ha generado, mira, un script. Es el script de create, ¿no? Es un DDL, ¿no? Es un DDL que permite crear la tabla de auditoría. ¿Por qué? Porque acá ya le he puesto update. DDL auto update, que actualice, ¿no? Entonces me voy a la base de datos, le doy refrescar y fíjate que se ha creado la base de datos, se ha creado la tabla y está vacía. ¿Ves? Entonces si nosotros vemos aquí ahora también los atributos, fíjate que estos atributos son lo mismo que hemos colocado acá, mira. Hemos puesto que no sea nulo, tamaño 100. No null, tamaño 100, tamaño 100, tamaño 200, datetime, pk, autogenerado, no null. Entonces todo lo que hemos puesto aquí, según esta configuración, el Spring ha generado, se ha conectado a la base de datos y ha generado. ¿Por qué razón? Porque hemos puesto que cree la base de datos si no existe un parámetro, ¿no? Y también le hemos colocado que sea tipo update, DDL auto, tipo update. ¿Qué cosa es un DDL? DDL son todas las sentencias que modifican la base de datos, ¿no? En el DDL, acá en este gráfico podemos ver, miren, en el DDL está el create, el update y el delete. Vamos a ver por acá, mira. En el DDL está create, update, delete. ¿A ver? En el DDL está acá. DDL está create, alter, drop, rename. Ese es DDL, ¿no? Se llama Data Definition Language. ¿A ver? Y el DML son las sentencias SQL, ¿no? Y hay otro que es para DML, Data Manipulation, Data Definición. Y el DCL son para permisos, ¿no? Data Control Language. ¿Ok? DCL, el grande, el revoke para colocar permisos. Y el TCL son Transaction Control Language para transacciones, ¿no? Dentro de la base de datos. Son 4 tipos de SQL que tú puedes mandar a la base de datos. Se agrupan en 4 tipos, ¿no? Entonces cuando tú le pones DDL, se está refiriendo a este tipo de acá, ¿no? ¿Ok? Entonces hasta ahí ya creamos nuestra entidad. Hasta ahí lleguemos a ver. Ahora vamos a continuar programando el servicio por aquí. Vamos a crear el service. O perdón, el repository. Vamos a poner aquí el auditoría repository. Ahí está. Auditoría repository. Y vamos a colocarle aquí extends jpa repository. Y luego vamos a crear aquí un service. Auditoría service. Y vamos a colocar aquí una clase, un método para insertar. Vamos a ponerle aquí auditoría, 6 auditoría. Vamos a hacer un registro y vamos a hacer también un listado, ya, para hacer un listado de auditoría. Un listado de auditoría. Ahí está. Vamos a crear una clase auditoría service implement, service
service impl implement auditoría service private. Vamos a ponerle aquí auditoría repository. Ahí está. Vamos a colocar aquí las implementaciones. Ahí está. Vamos a colocar ahí todas las implementaciones de los dos métodos, el save y el listar, ¿no? El list, el registrar y el listar todo, ¿no? Vamos a hacer dos métodos. Listo. Ahora vamos a hacer nuestro controller. Vamos a hacer nuestro controller. Vamos a hacer nuestro controller. Auditoría controller. Arroba request res controller private auditoría service arroba, vamos a hacer un post mapping vamos a ver un get mapping, a ver, un get mapping, ahí está, un get mapping, lista todas las auditorías. Y ahora vamos a hacer un post mapping, ahí está, ¿no? Vamos a poner acá registrar y por ahí va a venir para registrar las auditorías. Entonces hasta aquí vamos a ponerle acá URL, ¿no? Como hemos puesto el estándar así, y ahí ya tenemos nuestro servicio auditoría. Ejecutamos hasta ahí, ya está corriendo nuestro microservicio auditoría. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos listo nuestro microservicio auditoría. Pero según nuestro esquema, lo que hacemos es de que auditoría se va a llamar de todos los microservicios, de cuenta, data catálogo, ejemplo y libro. ¿Ok? Entonces ahí vamos a programarlo. ¿Ok? Hasta ahí lleguemos. Acá se va a hacer un pequeño cambio. Al momento de registrar, vamos a colocarle por parámetro mejor, para no ser muy dependiente de la clase auditoría. Entonces mira, acá en auditoría, entonces le vamos a pasar estos atributos, ¿no? Auditoría set, vamos a ponerle tipo de base de datos, ¿no? Tipo de base de datos. Como esta es una base de datos de MySQL, le vamos a poner MySQL. Ya, luego te dice, no, le vamos a poner aquí estos parámetros, le vamos a colocar acá tipo de base de datos, le vamos a colocar aquí, ¿no? Lo vamos a colocar acá como path variable. Ahí está, tipo de base de datos. Vamos a colocarle así, ¿no? El tipo string, tipo de base de datos. Va a venir por acá, pues, ¿no? Tipo de base de datos. ¿Ok? Entonces lo vamos a mandar como parámetro. Luego
por aquí path variable. Entonces por aquí le vamos a colocar ahora obj, la base de datos, luego por aquí vamos a poner la tabla y la fecha, vamos a poner aquí new date, ¿no? La fecha actual. Entonces aquí tenemos y vamos a agregar aquí por path variable, le vamos a pasar, ahí está, base de datos, ¿qué más? Y la tabla, ¿no? Entonces por aquí va a venir los parámetros y esto lo vamos a registrar por aquí. Entonces van a haber tres parámetros que vamos a enviar, ¿no? El tipo de base de datos, la base de datos y la tabla. Ok, entonces ahí terminaría nuestro microservicio de registrar la auditoría. Bien, aquí en la auditoría controller vamos a ponerle request param para enviarle los valores como parámetro. Ahí está. Entonces creamos el objeto auditoría y por aquí va a venir el registro de los valores, ¿no? Podemos hacer la prueba con esta ruta que está aquí. Podemos hacer la prueba. Si hacemos la prueba con esta ruta, vamos a ver por aquí. Por ejemplo, acá tengo la ruta. Voy a hacer la prueba directamente desde el Insomnia. Entonces voy a hacer la prueba. Voy a registrar método post. Voy a hacer un registro y me voy a la base de datos. Ahí está, ¿no? Tipo de base de datos MySQL, tabla, cuenta, biblioteca. Entonces ya estoy probando, está funcionando el microservicio de auditoría controller. Entonces ahora quiero utilizar este microservicio y llamarlo desde cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos para llamar desde cuenta? Bueno, el primer paso es colocarle una invocación, el REST template, registrarlo. Este REST template, registrarlo aquí en el archivo cuenta application, DAWI microservicio cuenta application, en el archivo principal, ¿no? Donde está el método main. Ese es el paso 1. Luego el paso 2. El paso 2 ya es programarlo, ¿no? ¿Dónde quieres llamarlo? Entonces voy a llamarlo aquí en el controller. Ahí está, miren, el controller voy a llamarlo. Y aquí desde el controller ya lo estoy llamando. A través de ese REST template voy a hacer el registro, ¿no? Entonces cuando yo hago una consulta de lista, entonces aquí voy a llamar a este microservicio, ¿no? Acá está. Con esta forma le digo, voy a llamar, aquí no, voy a llamar, registrar, ¿no? La base de datos MySQL con este método post for object, y ahí le pasamos el tipo de base de datos, la base de datos, la tabla. Ok, entonces con eso voy a hacer mi registro de cuenta. Voy a hacer un restart y voy a hacer el registrar, ¿no? Registro, voy a probar aquí cuenta, ¿no? Cuenta tiene URL cuenta, está en el 92 y ahí le voy a poner lista, ¿no? Lista, le doy enter y ahí está, hace la consulta y también va a registrar aquí, ¿no?
Y lo mismo ahora tengo que hacer para los otros microservicios, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer lo mismo. A ver, voy a hacer para catálogo. Para catálogo por aquí. Ahí está. Ahora lo voy a hacer también para catálogo y lo voy a hacer también para ejemplo. Para ejemplo. Ahí está. Y lo voy a hacer también para libro, ¿no? Libro. Ahí está. Y ahora voy a colocar el paso 2 en el controller, ¿no? En el libro controller voy a hacer invocación al REST en todos los microservicios, ¿no? Ahí está, mira, en todos los microservicios estoy haciendo la invocación. En ejemplo también. En data catálogo también. Ahora voy a colocar esta invocación en todos los lugares, ¿no? Bueno, yo estoy probando para en el data catálogo, busca por ahí y lo voy a poner aquí, ¿no? Busca por ahí. Ahí está, lo voy a colocar aquí. La invocación y lo voy a poner que es la tabla data catálogo. Ya no es la tabla cuenta, sino data catálogo. En ejemplo, también en ejemplo es la lista. Voy a colocarle aquí en la tabla ejemplo. En ejemplo. Ya está. Y libro. En libro estoy haciendo aquí un listar todos. Un listar. Y ahí le voy a colocar el controller. Entonces aquí voy a decir lo siguiente, ¿no? Ya no es MySQL, sino MongoDB. MongoDB. La base de datos se llama examen. Examen. Y la tabla se llama libro. O Cybertech, ¿no? La base de datos se llama Cybertech. Está, entonces ahí voy a hacer un restart a todos los microservicios. Y voy a hacer la prueba, ¿no? En mi base de datos, ahí está, hay dos. Entonces primero voy a registrar el libro, a ver, libro, ejemplo, data catálogo, cuenta, ahí está, y me voy aquí, ahí está, ¿no? Ahí está mostrando la data, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? Listar, libro, ejemplo, data catálogo y cuenta, ¿no? Entonces fíjate que está invocando el otro microservicio y está listando, ¿no? Bien, esa es la forma como interactuar desde un microservicio hacia otro, ¿no?